Hola, mi nombre es Evelyn Natalie Portilla Polanco, soy estudiante en la Universidad Técnica de Babahoyo de la carrera de Turismo. Mi grupo está conformado por la señorita Angie Mejía, la señorita Alexandra Torres, la señorita Lilibe Castro y la señorita Dalia Paredes. El video está a cargo del Dr. Cristian Rivera de la asignatura de Biodiversidad Ecuatoriana. El tema que vamos a hablar es sobre la zona de vida del área protegida, Parque Nacional Podocarpus. Geografía. Este Parque Nacional Podocarpus se encuentra localizado en el límite fronterizo de las provincias de Loja y Zamora Chinchipe. Su temperatura varía según la altitud. Esta oscila entre los 6 a 22 grados centígrados. El Parque Nacional Podocarpus es la parte de la cordillera oriental en el sur del Ecuador y se trata de una cordillera antigua, con poca actividad volcánica y sin la presencia de picos elevados, como los que son tan comunes en el norte del país. Además, es una zona de confluencia de la vegetación seca de la costa y la húmeda de los altos Andes y la Amazonía, por lo que tiene una gran diversidad de especies, muchas de ellas únicas. Las condiciones de aislamiento de gran parte del territorio que conforma el parque, estas fueron ocasionadas por depresiones del terreno. Durante las épocas glaciales del Pleistoceno, esto hizo que su flora y fauna fueran variadas y abundantes. El área se caracteriza por presentar un relieve muy irregular, con ríos torrentosos que escapan de la cordillera y atraviesan el parque del norte a sur. Esta compleja hidrografía incluye sistemas lacustres de gran importancia, entre los que destacan las lagunas del Compadre y la zona noroccidental del parque. Descripción del Parque Nacional Podocarpus. Esta se encuentra en una zona de gran biodiversidad y endemismo en la región sur del Ecuador. La zona donde se encuentra Podocarpus es considerada un sitio de importancia mundial para lo que es la conservación de la biodiversidad. Por esta razón, junto a otras áreas de la zona, como el Parque Nacional Yacurí y la Reserva Biológica El Cerro Plateado, desde el 2007 forma parte de la Reserva de Biosfera Podocarpus. El cóndor, un reconocimiento otorgado por la UNESCO. Esta área alberga una gran superficie de páramos, bosques nublados y zonas de matorral, fundamental para la preservación y la continuidad de los ecosistemas del sur del Ecuador y del norte. Biodiversidad del Parque Nacional Podocarpus. Flora. Podocarpus posee una flora excepcional y es considerado uno de los inmensos jardines botánicos, ya que está situado también en lo que es en las zonas húmedas de los Andes del norte y en los bosques más secos de las zonas vecinas de la parte del sur. Aquí se estima que en su interior existen 3.000 a 4.000 especies de plantas. En los bosques montanos de la parte de Cajanuma se han registrado 70 especies de árboles y en los páramos hay 135 especies vasculares. Adicionalmente, se considera que es un sitio de concentración de especies endémicas. Un sitio también importante es el sector de San Francisco y Bumbuscaro, que queda lo que es en la provincia de Zamora, donde hay una interesante combinación de especies de las zonas bajas amazónicas y las zonas andinas. También son característicos del parque los bosques achaparrados de pituca y el bosque de soda. En ellos podemos encontrar lo que es variedades de romillos y el árbol de cascarillas o cinchona. En el sector, en cambio, de San Francisco se destacan lo que son las variedades de especies de orquídeas, muchas de ellas son endémicas. El Parque Nacional Podocarpus, así como posee una inmensa riqueza en flora, también lo posee en fauna, ya que Podocarpus es asimismo considerado por los amantes de las aves como un lugar de alta diversidad y con más de 622 especies registradas. Se estima que en el Parque Nacional Podocarpus existen 606 especies de vertebrados. El grupo más representativo en términos de abundancia son lo que son las aves, seguido de los mamíferos. Se pueden encontrar especies como pavas de montes, gallos de la peña, loros, colibríes, tangares y varias especies de rapaces.
Se destacan también algunas especies de mamíferos como es el ciervo enano, el puma, varios venados y el lobo del páramo. Hay poblaciones importantes de lo que son de osos de anteojos, monos de arañas y tápires, asimismo como innumerables especies de anfibios y reptiles que incluyen cutines, jambatos y algunas ranitas de cristales. Y una especie también de lo que es de lagartija que incluso lleva el nombre del parque y ese animalito se llama Anolis podocarpus. Principales atractivos turísticos. Laguna del Compadre. Constituye uno de los principales atractivos turísticos del parque. Es un sitio muy recomendado para los que gustan de la pesca deportiva y la aventura. La mejor época para visitar este sector es en el mes de noviembre, cuando se puede acampar en sus orillas y recorrer sus alrededores. Con algo de suerte es posible observar algunas especies relativamente comunes del sector, como lo es el tapir de montaña o el lobo de páramo. Cajanuma. En el sector de Cajanuma hay un centro de recepción para visitantes con información sobre el parque. Además, es el punto de entrada principal hacia el sendero que conduce a las lagunas del Compadre. Posee algunos senderos autoguiados e interpretativos donde es posible apreciar la flora representativa del sector, especialmente el bosque nublado, y más arriba del páramo arbustivo muy propio del parque. Es un sitio de gran importancia para la observación de algunas especies de aves y mamíferos de las zonas altoandinas. Bombúscaro y Romerillos son dos zonas situadas en el sector oriental del parque. En Bombúscaro existen un centro de interpretación ambiental y un salón de uso múltiple para actividades de educación. En este sitio se han establecido algunos senderos autoguiados para observar especies de flora y fauna típicas del sector. Un atractivo principal son las cascadas naturales que se originan en las zonas altoandinas del parque. Es un sitio muy recomendado para las fotografías y la observación de aves. El Cerro Toledo, situado en el extremo sur del parque, a 12 kilómetros de la vía Yanganá-Valladolid. El Cerro Toledo constituye un importante mirador natural desde donde es posible apreciar el bosque y la topografía típica de los Andes sureños del país. Además constituye un sitio estratégico para la observación de aves y algunas especies de mamíferos. Aspectos culturales. Antiguamente la Hoya de Loja y sus alrededores estuvo habitada por indígenas Cuxibambas, Sucos, Montupes y Chinguilanchis, quienes tenían su territorio delimitado y establecido en la región. Tras la conquista española empezaron a llegar los primeros exploradores europeos, lo que llevó al descubrimiento y consecuentemente sobreexplotación de los célebres bosques de Chichar, de los cuales se producía un remedio para la malaria. Durante los primeros años de la década de 1980, el parque empezó a ser visitado y colonizado por mineros informales. Esta situación motivó su declaratoria como área protegida. Las actividades permitidas en este parque son las fotografías, las caminatas, excursiones en selva, paseos en bicicleta o paseos a caballo, también los campamentos. Las recomendaciones sobre vestimenta son: en zonas altas, cojonuma, ropa abrigada, poncho de agua o chompa impermeable en caso de lluvia o garúa. El calzado apropiado es el tipo botín de media caña en caso de caminatas medianas o largas. Para zonas bajas, bombuscaro, ropa ligera y botas de caucho para caminar por los senderos del área. Los reconocimientos internacionales sobre este parque: Reserva de Biosfera Podocarpus, el cóndor, declarada por la UNESCO en 2007. Sistema lacustre Lagunas del Compadre, declarado como sitio Ramsar en 2012.